Novias y novios, bienvenidos al Club de Novias. Gracias por estar aquí. Según estudios, casi la mitad de las parejas admiten gastar más de lo que inicialmente pensaban, pero eso no significa que sea imposible apegarse al presupuesto de su boda. Solo hay que elaborarlo correctamente. Te ayudaremos a planificar con anticipación y administrar adecuadamente. Comencemos. Establecer el presupuesto de tu boda puede ser tedioso. Sabemos que muchos preferirían omitir este paso e ir directamente a elegir las flores o a la degustación de pasteles, pero crear su presupuesto y apegarse a él es la parte más importante de la planificación de una boda. Muchas parejas terminan gastando de más porque no tienen en cuenta todos los gastos inesperados y las pequeñas tarifas que pueden acumularse. Pero no te preocupes. Te guiaremos a través del proceso de creación y seguimiento del presupuesto adecuado para tu boda. No importa la cantidad límite que se tenga, existen algunas pautas generales que pueden ayudarlos a decidir en qué pueden gastar y en qué ahorrar en su boda. Para comenzar, hemos dividido el proceso de planificación del presupuesto de la boda en 8 sencillos pasos para asegurarse que sus gastos estén donde deberían. Analicen los números. Concéntrense en su economía. Calculen el presupuesto de su boda en función de las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuánto pueden gastar de manera realista y cómoda considerando todos los gastos de la vida diaria que tienen que cubrir, según sus gastos e ingresos mensuales? ¿Cuánto pueden ahorrar razonablemente ambos entre ahora y la boda? ¿Cuánto, si lo hay, pueden sacar responsablemente de una cuenta de ahorros existente? Determinen quién va a contribuir. Tal vez sean solo ustedes dos o tal vez sus padres u otros miembros de la familia quieran contribuir económicamente con la boda. En cualquier caso, saber quién desea contribuir con su boda es un paso importante para planear y calcular su presupuesto. Averigüen amablemente cuánto está dispuesta a aportar cada persona o en qué aspecto de la boda les gustaría contribuir. Una vez que tengan una idea de con cuánto dinero cuentan y cuánta ayuda financiera recibirán, tendrán un presupuesto base aproximado para su boda. Sigamos con el resto de los pasos. Antes de continuar, quiero agradecer a nuestros nuevos suscriptores. Bienvenidos. Y si la información te resulta interesante, por favor da like, suscríbete, comparte y da clic en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. Calculen el número de invitados. Ahora es el momento de hacer un recuento general de invitados. Este es un paso indispensable, pues el costo de una boda se basa en el número de asistentes. Ser estratégico sobre a quién invitar es la mejor manera de reducir los costos de una boda desde el principio. La cantidad de invitados que asistirán determina no solo el tamaño del lugar, sino también la cantidad de invitaciones, alquiler de mesas y sillas, porciones de pastel, comida y bebida, que por cierto son 2 de los mayores gastos en la boda. Es importante considerar los gastos de la boda como gasto por persona. Esto les ayudará a poner los costos en perspectiva. Elijan sus no negociables. Es probable que entre ustedes tengan opiniones diferentes en cuanto a en qué elemento de la boda vale la pena gastar. Tal vez tu prometido quiera una barra de cócteles, pero tú prefieras tener un menú gourmet de 5 platos. Cada uno deberá responder esta pregunta. ¿Qué elemento de la boda está en la parte superior de su lista de prioridades? Una vez que determinen sus principales prioridades, pueden asignarles un porcentaje mayor en su presupuesto, lo que ayudará a establecer cuánto les queda para el resto de los elementos de la boda. Por supuesto, si su presupuesto es grande, cada uno puede elegir más de uno. Investiguen los precios. Asegúrense de conocer el precio de las cosas en el lugar de la boda y en la temporada elegida. El costo de una boda en enero no es igual que una en junio. Una boda en un hotel de lujo de la ciudad no es igual que en playa o en un jardín. O el costo de una boda en viernes es diferente a una en sábado. Decidan el tipo de boda y tema que desean.
Sean honestos en cuanto a si su boda ideal se ajusta o no a su presupuesto y adapten su plan en consecuencia. Esto es indispensable aún antes de contratar un coordinador de bodas para mantenerse en control de sus finanzas. Investiguen todos los costos. Hay muchos costos que deben considerar antes de determinar la distribución del presupuesto. Conocer los posibles costos ocultos desde el principio garantizará que su presupuesto realmente pueda cubrirlo todo. Por ejemplo, en algunos salones no solo se lleva simplemente el vino y licores, sino que debe pagarse una tarifa de descorche. O no solo se paga el alquiler del lugar, sino que puede haber cargos por averías. Como estos, hay varios aspectos ocultos que pueden hacer que el presupuesto de boda a menudo se salga de control. Infórmense con los proveedores de este tipo de cargos para evitar sorpresas y poder mantenerse cerca del presupuesto. Y claro, lean los contratos completos. Momento de las matemáticas. Después de cumplir con los pasos anteriores, es hora de enfrentarse con la realidad y saber si el desglose de su presupuesto coincide con el costo real de su boda ideal. Una vez que su presupuesto estimado y su boda ideal se ajusten, creen una hoja de cálculo y asignen una cierta cantidad a cada aspecto del evento. Consideren los gastos imprevistos. Tengan en cuenta los excedentes de presupuesto para no arruinarlo. Les recomiendo destinar el 5% de su presupuesto a gastos imprevistos como flores extras, paraguas para un día lluvioso, calentadores para temperaturas frías, sombrillas adicionales si hace mucho calor, horas extras o si algo se rompe, etc. Planifiquen con anticipación para tener mejor manejo de su presupuesto. Es importante tener control de la administración de este. Les recomiendo tener el dinero de su boda en una cuenta separada para que puedan rastrear fácilmente los depósitos y retiros sin confundirlo con el resto de sus gastos diarios. Déjenme saber sus comentarios y dudas que con gusto les ayudaré a resolverlas. Esto es todo por hoy, hasta un próximo video.